Bendiciones, familia amada. En el nombre de Cristo les saludamos, dando gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada uno de ustedes y por la obra del Espíritu Santo en nosotros cada día para darnos la fortaleza, la guianza, la dirección para seguir adelante en esta carrera de la fe, en este llamado celestial, no dado por hombres, sino por nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Queremos continuar en la serie El Espíritu Santo y hoy vamos a dar una palabra desarrollando el entendimiento en términos espirituales. Desarrollando el entendimiento en términos espirituales. Como hijos de Dios, ya no percibimos las cosas en la carne, sino en el Espíritu, mediante la mente de Cristo y poniendo todo en la balanza de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Como hijos con una nueva naturaleza, herederos de un reino inconmovible y parte de una familia eterna, engendrada en el Espíritu y no en la carne, necesitamos comprender todas las cosas desde la perspectiva de Dios y su palabra eterna, y ya no más según los criterios de este mundo y sus creencias lejanas y enemigas de Cristo. Hoy vamos a ver algunos principios que nos van a edificar a percibir todas las cosas en la sabiduría y perspectiva de Dios y su palabra. Y vamos a concentrarnos en Primera de Corintios capítulo 2 de los versículos 6 al 16. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16. Y vamos a hablar del primer principio. Y el primer principio es, como hijos, necesitamos crecer en la sabiduría y la madurez de Cristo. Primera de Corintios 2:6 declara, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Unas definiciones: sabiduría es conocimiento que nos da la capacidad para tomar las decisiones que expresan el reino de Dios y su verdad. Madurez es la formación plena y completa de Cristo en nuestra alma, mente y voluntad. Como hijos de Dios se nos ha dado la sabiduría de Dios para poder comprender, aplicar y administrar su palabra eterna. Esta sabiduría se desarrolla en nuestra nueva creación por medio de la edificación de la imagen del Hijo en nosotros. La sabiduría nos hace eficaces para mantenerlos libres del dominio de las tinieblas, libres del engaño del error y libres de todo estilo de vida que produce muerte en el ser humano e impide que expresemos, crezcamos y nos desarrollemos en Cristo. Lo hermoso de la sabiduría y madurez de Cristo es que naturalmente se va desarrollando, creciendo e incrementándose en nuestra nueva creación por el poder renovador, transformador y santificador del Espíritu Santo. Qué hermoso es ser una nueva creación, porque en ella encontramos estos beneficios eternos para cada hijo de Dios. La sabiduría, amados, es Cristo mismo. Y quiero hablar de dos escrituras o leérselas. Más bien, Primera de Corintios 1:30 declara, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, redención y santificación. Cuando hablamos que Cristo es nuestra sabiduría, o sea, es nuestra justificación, es que tenemos paz para con Dios ahora por medio de Él. Cuando hablamos de que Cristo es nuestra santificación, es que hemos sido colocados en la voluntad del Señor, que es ya nuestra santificación. Y es por eso que todos los hijos de Dios estamos en un proceso de santificación. Y luego redención. Nos habla de esta sabiduría que vemos en Cristo, de que ahora, debido a esa redención, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando digo todos, son aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús. Amén. Los que no tienen la fe en Cristo Jesús no son hijos de Dios. Colosenses 2:3 declara, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene, escuchen, de la convicción y del entendimiento. Así conocerán, porque el deseo de Dios es este, conocer el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así de que ya que tenemos la sabiduría y madurez de Dios obrando, trabajando en nosotros como hijos de Dios, hijos que hemos puesto nuestra fe en el único Salvador Jesucristo,
Es necesario cuidarnos de la sabiduría de este mundo, ya que sus valores, creencias y moralidades son contrarias al reino de Dios, contrarios a nuestra nueva naturaleza y enemigas de la imagen y diseño que ahora somos en Cristo. Esa es la sabiduría de este mundo. El apóstol Santiago describe de la siguiente manera la sabiduría de este siglo, que opera en el sistema caído de este mundo. Note cómo esta sabiduría se desarrolla y toma poder en el alma no redimida, controlada por emociones y sentimientos pecaminosos del hombre viejo. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15. Veamos lo que dice. Pero si ustedes tienen envidias y amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Notemos en este versículo algo que la sabiduría de este mundo opera y trabaja siempre va a ser en la naturaleza que hay del hombre. Es por eso que Dios nos dio una nueva creación, para que esta sabiduría de este mundo caído no opere más en nosotros, no nos controle, nos manipule o nos encarcele en dogmas de error. El versículo 15 en Santiago sigue diciendo, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es, y aquí viene una descripción de lo que es esta sabiduría del mundo que tenemos que cuidar. Número 1, es terrenal. La palabra terrenal representa la mentalidad que promueve todo movimiento social, económico y filosófico sin Dios como el centro de ella. Número 2, puramente humana, que está sujeta y proveniente de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Y número 3, diabólica, o sea, que está en rebelión contra todo lo que representa a Dios. El resultado de esta sabiduría en la conducta humana, entonces, es la siguiente. Mire lo que dice el versículo 16 de Santiago capítulo 3. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y esta es la sabiduría que edifica a Cristo en nosotros y obra solamente en nuestra nueva creación. Entendamos algo. Toda persona que quiera conocer a Dios necesita empezar conociendo a Cristo. Todo hijo que desea mantenerse enfocado y dando frutos necesita crecer, comer y edificarse en Cristo en todo tiempo y sazón. Principio número 2. Es en la sabiduría eterna de Dios que comprendemos y apreciamos el conocer y ser uno con Cristo. 1 Corintios 6:7 declara ahí. Mire lo que dice esta palabra. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. En 1 Corintios 2:7. Amén. El misterio de la sabiduría entonces de Dios es el plan de redención total que Dios planeó antes de la fundación del mundo en Cristo. Eso es muy importante de conocer y entender. Y fue destinada o predeterminada antes de los tiempos para nuestra gloria, o sea, nuestra justificación, santificación, nuestra total redención y nuestra eterna herencia en Cristo. Esa es nuestra gloria. Aleluya. La sabiduría de Dios, que es Cristo, es iluminada, entendida por el Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, mas no puede ser conocida o revelada o instruida por otro espíritu o religión de este mundo. Las religiones de este mundo, contrarias a Cristo, tienen como sus fundadores a hombres, a espíritus caídos, cuyas doctrinas son de demonios, con mentalidades que exaltan el ego y la naturaleza caída del hombre. Así que el misterio de la sabiduría de Dios está escondida del sistema y la naturaleza de este mundo caído. Y solamente cuando la persona se arrepiente y pone su fe en Cristo, es que la sabiduría de Dios, Cristo mismo, se le revela en su totalidad. Principio número 3. Sin la sabiduría de Dios obrando en el ser humano siempre andará en un dominio de ignorancia eterna. Versículo 8 declara, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberle entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria.
Algo que debemos comprender es que donde no hay sabiduría y madurez en Cristo, la persona siempre estará inclinada a hacer todo lo contrario a la palabra de Dios. Pero el que tiene el Espíritu de Dios naturalmente entenderá y percibirá todas las realidades del reino de Dios. Efesios 1:18 declara: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuche, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, note, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Espíritu Santo ilumina y nos da el entendimiento para una comprensión adecuada de las realidades de Dios que son esperanza y herencia. Esta comprensión y discernimiento nos mantiene unidos en un mismo sentir con Cristo y su cuerpo. Y de esa manera eliminamos toda clase de división y desacuerdos que no provienen del Espíritu de Dios. En cuanto a esta escritura, hermano, estos gobernantes judíos y romanos que crucificaron al Señor no lo entendieron, pues el Espíritu de Dios no operaba en ellos y tampoco tenían como cabeza al Hijo de Dios, sino al Padre de mentiras. Tenían las escrituras que hablaba del misterio de Cristo, pero este misterio estaba velado a su naturaleza caída y pecaminosa. No entendían el plan de salvación de Dios, ni reconocían a Cristo como el Mesías de Dios para salvar al mundo. El mismo problema pasa hoy, pues hay grupos religiosos de este mundo que siguen matando y confundiendo la fe de aquellos que sinceramente creen en Cristo, atándolos así a doctrinas y creencias que aborrecen al Hijo de Dios. Violan el nuevo pacto, teniendo a las personas en ignorancia, personas que abusan y mal representan al espíritu de la gracia, haciendo actos vergonzosos, desenfrenos emocionales y contrarias a la verdad, santidad y pureza de Dios. Entendamos, mi amado, hay un solo espíritu, es el Espíritu Santo, de donde recibimos todo lo que el Padre y el Hijo necesita darnos a nosotros y hacernos entender. Principio número 4. La naturaleza caída con la que nacemos no puede ni nunca podrá concebir lo que Dios nos ha preparado desde la eternidad. Versículo 9 declara, seguimos leyendo la escritura base: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. La naturaleza humana caída y en pecado le es imposible hablar, dar a entender, representar a Dios mismo y de revelar toda aquella gracia en Cristo. Cosas que Él ha preparado de antemano para los que le son fieles. En la naturaleza caída no podemos entender estas cosas. Es en nuestra nueva creación que entendemos lo que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. ¿Y qué es lo que Dios ha preparado? Efesios 3, 5, 6. Veamos lo que nos declara Efesios capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que a los gentiles son junto con Israel. Escuchen, número 1, de lo que Dios ha preparado para nosotros, beneficiarios de la misma herencia. Número 2, miembros de un mismo cuerpo. Y número 3, participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Bendito sea su nombre. El quinto principio es: no hay revelación de Dios fuera de su Espíritu. No hay revelación de Dios fuera de su Espíritu. Versículo 10 declara: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. ¿Cómo sabemos o podemos conocer? ¿Cómo sabemos o podemos conocer si una persona está hablando por el Espíritu Santo o tiene el verdadero Espíritu de Dios? ¿Verdad? El Espíritu Santo, y estas son las pruebas, el Espíritu Santo, cuando una persona habla, un verdadero hijo de Dios habla, el Espíritu Santo en la persona jamás se exaltará a sí mismo. Jamás el Espíritu Santo hará que la persona se exalte sobre los demás. Jamás va a incitar a ningún hijo a llevar la contraria a su hermano y a crear crisis
y divisiones en el cuerpo de Cristo. Jamás el Espíritu Santo hará que hagamos cosas vergonzosas o que avergüencen a la persona. Siempre su manifestación del Espíritu Santo en cualquier persona estará sujeta a la justicia, santidad, orden, voluntad eterna del Padre y del Hijo. O sea, no hay desorden, no hay desenfrenos emocionales, mi amado. Solo orden. Amén. Juan 16, 12, 14 declara, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, o sea, se va a centrar solo en la verdad. Él lo guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Espíritu Santo hace en uno es cristocéntrico. Cualquier persona que viene diciendo que tiene el Espíritu de Dios y lo separa a usted de Cristo, de la sana doctrina, y lo induce a hacer aberraciones emocionales locas que no son basadas en una sana doctrina, por favor, aléjese de ahí, porque no es el Espíritu de Dios en tal persona. Sexto principio, el Espíritu Santo es la única fuente y el único Espíritu que toma las gracias del Padre y del Hijo y nos los hace saber a nosotros, sus hijos. Versículo 11 declara, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que esté en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, es por el Espíritu Santo que los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, se nos son revelados. Y sin el Espíritu de Dios, no hay ningún ser humano que pueda entenderlos y vivir en ellos, o estar sujeto a los mandamientos eternos del Padre. El versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos ha concedido por su gracia? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Esta palabra aquí en la Nueva Versión Internacional, verdades espirituales, significa madurez en las cosas celestiales y eternas. Y términos espirituales está hablando de personas espirituales que viven su nueva vida en una comunión eterna con el Espíritu. Amén. Veamos lo que Dios ha hecho entonces en cada hijo de Dios para que ellos comprendan y vivan bajo lo que nos enseña el Espíritu. Nos trasladó, número uno, de un dominio de tinieblas al reino de su Hijo. Eso es, amado. Nosotros ya no tenemos nada que ver con las tinieblas. El sistema caído de este mundo, la ley del pecado y de la muerte que gobierna en el sistema caído de este mundo, no tiene poder, autoridad, dominio sobre nosotros, porque nosotros ya estamos posicionados en el reino de su Hijo. Número dos, nos dio de nuevo en Cristo la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Recordemos de que solo aquellos que creen y le reciben, se les da el derecho nuevamente de ser hijos de Dios. Número tres, nos circuncidó. Hubo una circuncisión de la naturaleza pecaminosa, dándonos una nueva naturaleza según la imagen y vida de Cristo. Nuestra alma fue circuncidada del viejo hombre. Y por último, nos dio el Espíritu Santo para así ser miembros del cuerpo de Cristo y operar según la mente de Cristo. ¿Ven? Así que fue necesario que se nos diera una nueva naturaleza para que como hijos pudiéramos comprender y vivir bajo la nueva ley del Espíritu de vida. Solo un alma redimida se conecta al Espíritu. Solo un espíritu resucitado, vivificado, se conecta al Espíritu Santo. Solo una nueva creación es capaz de vivir en lo eterno y celestial de Dios y buscando diariamente las cosas celestiales y poniendo su mira y sus deseos en las cosas eternas y no más en las cosas terrenales. Por lo tanto, aquel que anda conforme al Espíritu Santo adquiere nuevos gustos, tiene nuevas prioridades y nuevos deseos,
piensa nuevos pensamientos, porque su mente y su voluntad van siendo transformadas en consonancia con la mente y la voluntad de Dios. Ahora le atrae vivamente la santidad y la espiritualidad, mientras antes solo le preocupaba la comodidad y los deseos pecaminosos. Versículo 14 dice, el que no tiene el espíritu no acepta. O sea, esto es debido a la falta de fe que le impide aceptar o creer en las realidades del reino de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. No lo entiende porque la persona muerta en pecados no encuentra el significado espiritual de la palabra de Dios en su alma, porque necesita ser redimido, perdonado, rescatado de un dominio de tinieblas y posicionado en el reino de Dios y ser lleno del Espíritu Santo y venir a ser templo de Dios para que empiece a operar en la mente de Cristo y Dios le alumbre el entendimiento y vaya creciendo, edificándose en la salvación, vaya creciendo, creciendo, creciendo cada día más hasta la plenitud de Cristo. Todo lo que discernimos de Dios y su reino depende de la autenticidad de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues el Espíritu Santo es la garantía de que realmente pertenecemos a su reino. Amados, como hijos de Dios, tenemos un entendimiento para conocer lo que procede de Dios por medio de un conocimiento experimental, que lo adquirimos por las experiencias diarias que tenemos con Él. Juan 17:3 declara, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El séptimo principio es, cada hijo de Dios es un ser espiritual con la responsabilidad de siempre operar, vivir en el espíritu y no en la naturaleza caída. Versículo 15 declara, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Como personas espirituales, se nos da la capacidad por el Espíritu a ver y entender las cosas tal como Dios las entiende y las ve para que le agrademos en todo. Los espirituales juzgamos todo por medio de la verdad que es Cristo y no estamos sujetos al juicio de nadie debido a nuestra nueva creación unida a Cristo, en la cual no hay condenación ni memoria de pecados. Al mismo tiempo juzgamos según su palabra y no según del punto de vista del ser humano. Esto es así en los hijos de Dios debido a que nuestros ojos, a nuestro entendimiento esté iluminado con su entendimiento y ya no más estamos cegados por el Dios de este siglo, por el sistema caído de este siglo y por la ley del pecado y de la muerte que gobierna al alma que no ha sido redimida aún en Cristo. También como seres espirituales aceptamos fácilmente la corrección, el consejo, la exhortación y transformación que el Espíritu desea hacer en nosotros. Porque si hay hijos que se molestan cuando son corregidos, exhortados, entonces hay duda que sean hijos, hay duda que anden en el Espíritu, ¿cierto? Porque un hijo de Dios, debido a su nueva creación y a su corazón humilde y con el deseo de cambiar y renovarse la imagen del Hijo, va a recibir toda exhortación y consejo de sus amados hermanos o sus consiervos con todo gusto y con toda alegría y con humildad. Esto no es así en el hombre natural caído que no tiene el Espíritu, pues su naturaleza resiste el consejo, resiste el Espíritu de Dios y nunca permitirá ser corregido y ni siquiera juzgado por Dios. Versículo 16 declara, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tener la mentalidad de Cristo, hijo de Dios, significa que tenemos el conocimiento de Dios revelado por el Espíritu Santo, y es en este conocimiento que se nos imparte por el Espíritu el sentimiento, el sentir, los pensamientos, el lenguaje del reino, el entender su voluntad y el razonamiento del Señor mismo, pues Él es nuestra cabeza. Y de la cabeza que es Cristo, nosotros los miembros del cuerpo de Él nos nutrimos. Cristo es nuestra cabeza y el Espíritu Santo es el que hace realidad por experiencia
todo lo que de Cristo se nos ha dado ya. Sin el Espíritu Santo, la humanidad caída seguirá estando involucrada en especulaciones, mitos, falsas verdades inspiradas por espíritus caídos. Oremos, amada familia de Dios, para que Dios nos haga sabios para aplicar y vivir en la sabiduría del Hijo de Dios, para que podamos interpretar y comprender todas las verdades espirituales y eternas que Dios en Cristo nos las ha hecho ya a conocer. Isaías 55, 6, 7 declara: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Juan 7, 37 al 39 declara: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero ahora, mis amados, el Espíritu Santo ya fue dado. Y es por el Espíritu de Dios que estamos firmes, por su guianza, por su dirección, por su administración diaria. Nos ministra en la noche, en la mañana, en todo lugar. Nos da la guianza en las decisiones correctas. Nos libra de las trampas del enemigo, porque porque a través del Espíritu somos uno en espíritu con Cristo Jesús. Y estamos conectados ya eternamente a la cabeza, que es Cristo. La cabeza y el cuerpo es uno solo, es Cristo mismo, que es la iglesia y Cristo. Así que, amada familia, en el nombre de Jesús, sigamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. No permitamos que otros espíritus vengan y nos engañen, sean de hombres o sean espíritus caídos. Tengamos cuidado, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y seamos fieles hasta el final, porque quien nos llamó es nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Bendiciones, familia amada, firmes en Cristo.